Qué bien, entonces, mis hermanos. Usted sabe de antemano de qué se trata, de qué tema estamos tratando. Ya vamos por la tercera parte. Y queda más, va a quedar más. Muerte, resurrección de Cristo, detalladamente, lleva horas. Esta es la tercera parte. Ya dijimos, ya aprendimos la semana pasada. ¿Dónde iniciamos entonces? Cuando no sale la cuenta de 3 días y 3 noches, ya dijimos, a la mitad de la semana. Ya mencionados, el día martes, a la puesta del sol, 13 de Nisan cayó en aquel entonces. Miércoles, la mitad de la semana, de acuerdo, ya vimos Daniel 9:27, la mitad de la semana. Muy bien. ¿Qué se hacía en aquel entonces en la mitad de la semana, el 14 de Nisan, terminando 13, empezando 14? Ya lo vimos, la Pascua, y Jesucristo celebró la Pascua y está en el pleno comiendo el cordero, literal, cuando empieza entonces la Santa Cena. Eso ya lo vimos. Están Jesucristo, me estoy refiriendo, por supuesto, están en pleno comiendo la Pascua. Están en pleno comiendo la Pascua, o sea, el cordero. Terminada la Pascua, ahora sí vamos por eso, terminando la Pascua, terminando para comer el cordero. Viene un acto muy importante. Jesucristo la instituyó. ¿Sabes cuál? Es el lavatorio de los pies. El lavatorio de los pies se encuentra registrado en Juan 13. Juan 13, allí está pasmada. Vea nomás el verso 4. Juan 13, 4. Vamos a ver qué dice las Sagradas Escrituras. Juan capítulo 13 y su verso 4. De ahí dice la palabra de Dios. Dice de esta manera Juan 13, 4. Juan dice: levantóse de la cena, ya no de la Pascua, ya no del Cordero. Ya dijimos, primero comió el Cordero, llamada la Pascua, y de ahí Mateo, ya la semana pasada vimos que apenas estaban comiendo, se levanta para oficiar la Santa Cena, la conmemoración. Y aquí estamos viendo 13:4, Juan 13:4. Ahora habla de la cena terminada. Juan 13:4 dice: y levantóse de la cena, quitóse su ropa. Pero tenga mucho cuidado, al que la interprete mal dice, se desnudó. No, mi hermano, aquí no habla de del desnudez.
aquí habla del quitar la manta, quitándose su manto. Pero ya ves que las malas interpretaciones, y muchos, unos, no muchos, unos me han dicho, Jesucristo cuando lava los pies a sus discípulos, se desnudó. Aquí no habla de desnudez. Busque otras versiones. Busque otras versiones para aclarar entonces las cosas. Que vayamos de acuerdo a la palabra de Dios. Quitó su manto. No quiso decir que se desnudó. No. Entonces, aquí dice que quitando su manto, después tomando una toalla y ciñóse. ¿Y qué hizo? 5, verso 5, 13:5, Juan 13:5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar a los pies de sus discípulos y a enjugarlos con una toalla con que se estaba ceñido. Eso está. Empieza a lavar los pies de sus discípulos. Aclaración, mi hermano. Aclaración. Podríamos decir, o podrían decir, esto ya está caducado. Esto ya quedó en la historia. Esto ya no debemos de darle continuidad. Pero yo te digo, mi hermano, ¿cómo puede caducar o cómo quedó ya en historia o ya quedó clavado en la cruz? No puede ser, porque apenas Jesús empezó. Apenas Jesús instituyó. Si fuera Antiguo Testamento, como que podríamos hablar entonces que si ya caducó, ya terminó, ya quedó como historia, porque era Antiguo Testamento. Pero esto apenas empezó en el tiempo de Jesucristo. Instituyó. No me vaya a decir de que ya terminó, ya quedó en historia. No, hágame el favor entonces. Tanto entonces la Santa Cena, con su lavatorio los pies, no ha terminado. No ha terminado. Te tengo la cita, si usted la dejo en duda, pero no es nuestro mensaje el día de hoy. La tengo en cita que sí queda todavía en existencia. Entonces, al hacer eso, la Santa Cena, la Pascua, la Santa Cena y el lavatorio de los pies, ahí está incluido. Terminando esto, mi hermano, terminando esto. Mateo 26, mire nada más. Mateo capítulo 26. Y el verso, entonces, el verso 30. Mateo 26, 30, terminada la Pascua, la cena y el lavatorio. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? 26:30, libro de Mateo. Y habiendo cantado el himno, con un himno terminaron entonces esa conmemoración, esa celebración. Pascua, Santa Cena y lavatorio. Y ahí cantaron un himno.
terminando, salieron al monte de los olivos. Aquí dice el verso 30, terminando, cantando el himno, posteriormente salieron al monte de los olivos. ¿Te das cuenta entonces? Terminado, salieron al monte de los olivos, donde posteriormente puede usted ver el 31, el 32, el 33 en adelante, ¿qué sucedió? Usted puede leerlo. Podríamos hablar un poco cuando llegaron en aquel monte Jesucristo y sus discípulos. Cuando resentía ya su muerte Jesucristo, deja a sus discípulos ahora, ayúdenme a orar. Mientras él, Jesucristo, se distanció como a un tiro de piedra, a una distancia como, ¿qué dijera yo? Como 10 metros, ponle así o más, no sé. No sé qué distancia sería al tirar una piedra. Entonces, ¿qué dijo? Orando. Dijo de estas palabras, el verso 42, el verso 39 y 42. El 38, por supuesto, entonces Jesús les dice a sus discípulos, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, ayúdenme a orar conmigo. Claro, los discípulos pues no sentían la misma cosa, no sabían pues qué va a acontecer. Pero Jesús ya sabía que es entregado para ser crucificado. Ahora, 39. Yéndose un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, empero no como yo quiero, sino como tú. El 42 dice las mismas palabras. Dice las mismas palabras. Cristo, cuando vino a pagar nuestros pecados, qué dolor. Presintió entonces Jesucristo. Los apóstoles no le ayudaron a su maestro. Bien, terminando ese presentimiento de Jesucristo, ya no los apóstoles, Jesucristo los encontró durmiendo a sus apóstoles, verso 46. Posteriormente dice, bueno, levantaos, vamos de aquí. La hora, he aquí ha llegado el que me ha de entregar. Mira, levantaos, dice, vamos, he aquí ha llegado el que me ha entregado. No es que ya lo tenía entregado, vendido. En ese momento llegó, pero ya de antemano ya lo había entregado, vendido. 47. Y hablando aún estas palabras, y aquí Judas, uno de los 12, vino con él mucha gente con espadas y con palos de parte de los príncipes de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Pero había dicho antes Judas
Y el que le entregaba le había dado señal diciendo: al que yo besare, aquel es, prendedle. Eso había dicho antes. Vayamos a ver a Jesús. Ya no sé dónde se encuentra Jesús, vamos por allá. Claro, si Jesús quería huir, si bien lo podía, pero como era la hora, gracias a Él, que por medio de Él pasó el Evangelio hacia nosotros. Gracias a Dios, gracias a Jesucristo. Ya había dado señal y cabalito se cumplió. Y luego que llegó a Jesús, aquel Judas, dijo: maestro, salve maestro. Lo abraza ahora y le besó. Así de fácil entrega a su maestro. Judas entrega a su maestro. Y en esa forma lo prenden a Jesucristo y es entregado. Y podemos hablar, pero lleva mucho tiempo, a dónde llegó primero, para dónde se lo mandaron a la segunda, la tercera, y no se podía solucionar las cosas. ¿Por qué? Porque estaba programado entonces por Dios de que así lo iba a pagar nuestros pecados. ¿Y así? ¿Ya te diste cuenta? Ya fue entregado. Y si quieres seguir leyendo, por supuesto, y la tienes a las manos, la cita. Pero te das cuenta. Y entregada por Judas, empieza pues ahora sí el sufrimiento ahora. Cabalito, tal como dice aquí, ya entregado las manos de los pontífices, los mayores, de alto rango, podríamos decir así. Fue entregado, le escupieron, le dieron su bofetada. Según tú eres el Cristo, ¿es cierto o es mentiras? No respondía palabras. Eso ya está en los versos versos 67. Eso ya está el 67. No abría la boca. ¿Y por qué hacía esto Jesús? Pero para que se cumpliera la escritura. Cuadradito entonces, Isaías 53. Isaías 53, ahí está pasmada esa profecía para que se cumpliera. Isaías, estaría bueno ver por allá el libro de Isaías, tal el cumplimiento escrito entonces de antemano por los profetas. Isaías 53. Entonces, verso 7, ahí nomás, una cita. Desde el 1, vas a ver desde los versos 1 en adelante, los versos primeros, te vas a dar cuenta de que estaba profetizado y cumplió Jesucristo. 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Mira nomás, tal como ya lo vimos Mateo 26. Y de igual manera estaba profetizado entonces. Ya llegó ante las autoridades, entregado
por Judas Iscariote. Y así podemos hablar más. Podemos hablar más. Y vayamos viendo entonces Juan 19. Juan capítulo 19. Eso ya casi, que dijera yo, ya estoy yendo rapidito, porque detallado más nos lleva más tiempo. Juan 19. Allí estamos viendo Juan 19 entonces, toda la noche, desde cuando salieron, terminaron la Pascua, la cena y el lavatorio los pies, salieron al monte, ya saber cuántas horas de la noche, toda la noche, el sufrimiento de Jesús, el vituperio de Jesús. Ya 19:14. Dice aquí el verso 13. Entonces Pilato, oyendo este dicho, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar que se dice la Tótrotos y en hebreo Gabata. 14. Y era la víspera de la Pascua, y como la hora sexta, y bueno, esto es una aclaración, la hora sexta es, bueno, allá en el pueblo de Dios, ya sabemos que es a las 12, ya de antemano les enseñé acerca de la hora, pero aquí no me vaya a confundir, la hora sexta es 6 de la mañana, que nosotros le llamamos así. Muy bien, porque si podemos hablar entonces de la hora 12, no cuadra. Ya como la hora sexta o las 6 de la mañana, entonces dijo a los judíos, le dijo a los judíos, ya está entregando Pilato a los judíos. Dice al público y le dice, he aquí vuestro rey. ¿Y qué respondió el público? Mas ellos dieron voz. Quítalo a Jesús. No queremos ver más allí, sino que crucifíquenle. Pero Pilato dice, a vuestro rey he de crucificar. Respondieron los pontífices, no tenemos rey, sino nada más a César, no tenemos aquí otro rey. Se refieren a Jesús. Y en una sola palabra, Jesús era el rey, pero no lo aceptaron como rey. Más gritaban, 16, así que entonces los entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron a Jesús, lo llevaron. Cargó su cruz. Mira nada más, cargó su cruz. Llevaron a crucificar. Entonces, ya lo vimos de antemano. Marcos 15:25, ya lo dejo por tarea en adelante. Si nos da tiempo, posteriormente vamos a ver entonces, pero ya los dejo por tarea. Empezando Marcos 15:25. Era la hora tercera cuando Cristo lo crucificaron. ¿Te das cuenta?
Marcos 15, 25. Bueno, estaría bueno ir viéndolo. Allí está pasmada Marcos 15, 25. Ya entregado Jesús. 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Ya entregado para crucificar, cargó su cruz hacia Gólgota, llegando como la hora, las 3, tercera hora del día me estoy refiriendo. Desde las 6 de la mañana a las 9 de la mañana fue crucificado. Por esa razón entonces, 15:25, ya lo vimos, era la hora tercera. Y podemos darle continuidad. Podemos darle continuidad entonces. Le voy a darle así rapidito. El verso 33. Cuando vino la hora sexta, mediodía, hubo tinieblas a toda la tierra hasta la hora nona. Entonces estaba vivo todavía hasta las 3 de la tarde, el día miércoles, la mitad de la semana. Pero, ya para así rapidito, ya porque el tiempo no permite. El verso, ya dijimos, 33, 34, a la hora nona, que representa 3 de la tarde para nosotros, nuestro vocabulario. Ya sabe de antemano cómo es el reloj de Dios, el reloj para el pueblo de Dios. 34, a la hora nona, novena o 3 de la tarde a nuestro vocabulario. Exclamó Jesús a gran voz diciendo, Elohim, Elohim, clama sabachthani. Declarado es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Oyendo algunos de allí decían, aquí llama a Elías. Y corrió uno empapando una esponja de vinagre, poniendo en caña y lo dio de beber. Y así. Era la hora nona, 3 de la tarde, hora novena. Jesús no la tomó ese vinagre. 37, y ahí terminamos. Recuerda, 3 de la tarde, la hora nona. Mas Jesús, dando una gran voz, y expiró o murió. 3 de la tarde, la mitad de la semana, llamado miércoles, murió Jesucristo. ¿Te das cuenta? Tome nota, porque vamos a darle continuidad. Ahorita ya me dio el tiempo nuevamente. Entonces, la mitad de la semana expiró, murió Jesucristo a la hora nona, hora novena, que nosotros le llamamos 3 de la tarde. Murió Jesucristo. Aquí terminamos. Esté pendiente. Vamos a darle continuidad, por supuesto. Que Dios nos siga bendiciendo.